Regresamos después de un breve descanso en Etnográficas, Cultura y Vida Cotidiana. Hoy vamos a hablar con una amiga, se llama Dulce Hernández, quien nos visita el día de hoy. Ella es nutrióloga clínica y viene a platicarnos un poco sobre esta nueva percepción del cuerpo en la sociedad contemporánea, de la labor del nutriólogo, ¿no? ¿Qué hace un nutriólogo? Porque quizá a veces es riesgoso esto de hacer las dietas que están en internet, y que la dieta de la luna, y que la dieta de keto, que está tan de moda ahora, sí, y la de las grasas, y no sé qué tantas cosas nos encontramos en la red, porque es pertinente visitar a una especialista, como lo es ella, qué nos aporta, y cuál es su trabajo cotidiano, ¿no? Cómo se vincula con nuestras necesidades o deseos de un cuerpo en forma, delgado, no sé, eso varía muchísimo. Pero para eso nos visita hoy Dulce. Es un placer recibirte, Dulce, en Etnográficas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar a platicar. ¿Qué hace un nutriólogo, Dulce? Bueno, hacemos muchas cosas. Uh-huh. No solamente nos dedicamos a bajar de peso, ¿no? A las personas. Muchos nos dedicamos a la investigación. Hay quienes se dedican a laborar en comedores industriales, uh-huh, ya sea escolares o de empresas. Hay colegas que se dedican a la docencia también. Muchos que sí siguen sobre la línea que es nutrición clínica, pero pues ya más especializada, digamos que ya a laborar a lo que es hospitales, a hacer cálculos para las fórmulas, uh-huh, ¿no? Para la nutrición enteral, parenteral. Hay colegas que pues se dedican a la nutrición pediátrica y junto con ello pues atienden a las mujeres embarazadas y les llevan como este control, ¿no? De la alimentación justamente en esa etapa, y hay otros nutriólogos que igual se dedican a la nutrición gerontológica, ¿no? A las personas de la tercera edad, exactamente. Es un universo muy amplio. Así es. ¿Tú en qué te especializaste? Así, cuando llegó el momento, estabas en la carrera y dijiste, esto me interesa, ¿qué fue? Pues justamente más la investigación. Uh-huh. En la UAM Xochimilco no hay un área de especialización, y hay optativas, ¿no? Hay unos que van y checan lo que es el área de comedores industriales, está la de políticas, está justamente la de clínica. Yo tomé políticas y comedores industriales, uh-huh, que fue lo que más a mí me llamó la atención. Uh-huh. Bueno, tengo que contarles que Dulce está en la especialidad en antropología de la alimentación y ella está interesada precisamente en qué comemos todos los días antes de ir al nutriólogo, ¿no? Esos hábitos, esas preparaciones, esos menús que forman parte como de nuestra cotidianidad alimentaria, que luego cuando vamos al nutriólogo eso es un conflicto, porque el nutriólogo nos manda lo que no comemos todos los días, uh-huh, ¿no? Y eso es importante para empezar a hablar un poco de los conflictos que tienen las personas comunes y corrientes con ir al nutriólogo, precisamente tu interés de investigación. Uh-huh. ¿Qué hizo que tú te dieras cuenta de esta tensión entre lo que propone el nutriólogo en la clínica y lo que las personas estamos acostumbrados a comer, y el conflicto que es regresar del nutriólogo a casa y abrir el refrigerador y ver que no comes nada de lo que está en esa lista que el doctor dijo que tienes que seguir al pie de la letra durante 2 semanas? ¿Qué hizo que tú te dieras cuenta de esta problemática? Pues, he visitado o he estado en diferentes seminarios, congresos, y han acudido colegas, ¿no? Uh-huh, que también presentan como estas situaciones, ¿no? De por qué a veces los pacientes o las personas no se adhieren al plan de alimentación, ¿no? Yo creo, o al menos en estos últimos 2 años me he percatado, sumergiéndome un poquito más en lo que es antropología de la alimentación, que muchas veces nosotros como nutriólogos no entendemos lo que ahora conocemos como la estructura alimentaria, ¿no? De las personas. Hay pacientes que sí van con la convicción, ¿no? Uh-huh. de querer aprender, cambiar estos hábitos, y al principio, como en todo, pues cuesta mucho trabajo,
¿no? Yo creo que es eso, que no siempre nos percatamos nosotros como especialistas en que los pacientes también son personas, ¿no? Son seres sociales y que muchas veces no tomamos en consideración eso, ¿no? Justo porque tienen, no sé, fiestas, reuniones y es así de, ay, pero es que la nutrióloga me dijo que tengo que comer tantas verduras y tantos cereales y tanto de carne y es... pues es un como choque, ¿no? Sí. De pensamientos, porque digo, generalmente a nosotros como nutriólogos pues nos forman con ese discurso tan médico, ¿no? De ver a los pacientes como cuerpos enfermos y no como personas o seres sociales, ¿no? Es que eso es interesante, tú sola hiciste este matiz, ¿no? Pacientes, más bien personas, que tiene que ver con cómo les enseñan en las clases, ¿no? Uh-huh. Son pacientes. Sí. La sola palabra indica que padecemos de algo. Así es. Algo está causando un problema. Cuando tú egresas y empiezas a, supongo, en esta temporalidad que le dedicaste a la clínica, y empezaste a interactuar con personas y sus cuerpos, sus corporalidades, ¿cómo empezaste a percibir las expectativas de estas personas en función de estar en un tratamiento con el nutriólogo? Pues justo como un año antes de egresar de la licenciatura, pues nos llevan a hacer prácticas, uh-huh. ¿no? Y en un momento dado, mis compañeros y yo estuvimos en una clínica que está en la colonia San Rafael de la Ciudad de México y trabajamos en conjunto con los doctores y que no eran doctores alópatas, sino eran doctores que se dedicaban a la acupuntura o a la herbolaria o... Sí, medicina alternativa. Ajá, exacto. Y nos lo referían, ¿no? Y había, bueno, yo desde en ese momento me di cuenta que muchas personas eran de, pues es que me canalizaron con usted, pero pues yo voy a seguir comiendo como, ¿no? Uh-huh. Y hágale como quiera. O sea, el primer tipo como de persona que llega es sí. El de, me dijo otro doctor que tengo que venir, así pero es. Yo no lo necesito. Así es, uh-huh. O sea, está este tipo de pacientes o de personas que tienen su acercamiento con los especialistas en nutrición y hay otros que, digo, ya laborando, ya siendo o egresada, trabajé igual en una zona de que es la colonia del Valle, uh-huh. O sea, es una colonia de clase media alta, y también, ¿no? Llegaban señoras que trabajaban, uh-huh. Y es que tengo que ver a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que atender a mi esposo, no me da tiempo de hacer ejercicio, ¿no? Y pues solamente yo voy a seguir este plan de alimentación porque... En la casa nadie más. Uh-huh, o sea, también creo que es la falta de, pues no sé si de empatía, ¿no? De las personas que rodean a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Esa fue como... Amas de casa trabajadoras. Exactamente, también está esa parte, ¿no? O las... Bueno, he tenido más pacientes mujeres que hombres, uh-huh. Pero igual, ¿no? Se acercan y dicen, es que trabajo de tal hora a tal hora y no sé si me va a dar tiempo de llevar a cabo el plan de alimentación como tú me dices por los horarios, ¿no? Porque uh-huh. En la oficina no puedo comer. O nada más me dan cierto tiempo para mi comida. Uh-huh. No me da tiempo de preparar mis toppers, ¿no? Y llevármelo. O sea, trabajo todo el día. Y ahí va como... O sea, van diferentes personas, ¿no? Con diferentes necesidades. Así es. Sí. En tu experiencia y con la de tus colegas que conoces, la sociedad contemporánea, ¿qué espera de su cuerpo? Es decir, ¿qué cuerpo desean tener o qué tipo de corporalidad estamos construyendo? Que me parece que en los últimos 5 años la nutrición está como de moda, uh-huh. En contextos urbanos de clases medias altas. Vas a encontrar gente que va al nutriólogo, se platica de cómo te va con tu nutriólogo y qué te manda de comer a ti, tú qué estás comiendo, qué te quitó, qué te dejó comer, cómo le haces con el azúcar. Hay un cambio en la percepción en la sociedad del vínculo con el nutriólogo,
¿no? Sí. Es decir, ya no es un asunto solo de enfermedad o de que la obesidad sea un problema, que pasemos de estar llenitos a otros índices. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo percibiste tú este cambio? Pues justo, así saliendo de la licenciatura, comencé a trabajar afortunadamente y sí, o sea, llegaba de todo un poquito, ¿no? Había mujeres que llegaban porque querían bajar de peso, otras porque se querían mantener. Llegué también a darle consulta a amigos que estaban empezando a ir al gimnasio y es que me quiero marcar, ¿no? Sí, o sea, o había unos muy delgaditos y es que quiero subir de peso, ¿no? Sí. Entonces, sí hay como diferentes casos, obviamente son más los que quieren ir porque quieren bajar de peso, ¿no? Pero sí, es correcto, en los últimos años, yo creo que desde que se ha empezado más como una campaña pues sí, en la televisión, pues en la sociedad, ¿no? En general, de que estamos en los primeros lugares de obesidad, tanto infantil como de adultos, ¿no? Y en general, pues no ha cambiado mucho esas cifras, pero sí son más los que quieren ir por bajar de peso. En ese sentido, comemos muy mal, Dulce. O sea, es verdad que nuestra alimentación cotidiana es pobre en el sentido de que las combinaciones que hacemos afectan al estado de nuestro cuerpo, no solo físico, sino orgánico, ¿no? Que desarrollamos cierto tipo de enfermedades, o más bien es las nuevas temporalidades en las que vivimos nos hacen más sedentarios, y eso más la mezcla de alimentos. Es decir, ¿qué está provocando esta obesidad que ahora es de interés de la sociedad, más allá del interés estatal o del interés del gobierno de reducir un indicador, sino realmente ya las personas son un poco más conscientes o han interiorizado esta idea de que el cuerpo sano es el cuerpo delgado, y eso nos vincula más con el nutriólogo? ¿Pero realmente comemos mal? Yo creo que no, es cuestión de aprender a veces sí a cambiar algunos hábitos alimentarios, pero yo creo que la gente en general no come mal. O sea, digo, ya afortunadamente ha pasado que ya no nada más los nutriólogos recomendábamos salmón, ¿no? O sí, o sea, integrábamos otro tipo de alimentos que no concordaban con el contexto, ¿no? Sí. Cultural. Sí. De las personas. Afortunadamente creo que ya no es tan recurrente esto. Yo creo que ya muchos colegas también se han dado cuenta, y también, ¿no? O sea, ha surgido este boom de la dieta de la milpa, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno que la tocaste. Y creo que pues no, los mexicanos no comemos mal, más bien son los modos de preparación, ¿no? Y las porciones que comemos. Claro. Vamos a profundizar. ¿Qué es la dieta de la milpa, Dulce? Pues lo que comemos todos los días, sobre todo los mexicanos, ¿no? Maíz, que es la base, frijoles, chile, calabaza, ¿no? Eso es la dieta de la milpa. Es decir, nuestro molito con nuestros frijolitos, el arrocito rojo, así con nuestras tortillas. Sí. Y se están acercando ustedes a esta figura precisamente para valorar los aportes nutricionales que hay en ella. Claro. ¿No? Sí, es que deberían de ser los alimentos estratégicos, ¿no? Que articulan los planes de nutrición. Así es. Porque me parece hace 2 años hablábamos de la dieta mediterránea, ¿no? O 3. Y muchas experiencias de amigos cercanos que tengo con el nutriólogo es que mira, es como la dieta mediterránea. Y sí, eran un montón de lechugas, había pescados, había cierto tipo de quesos y lácteos, pero no aparecía la tortilla, no aparecían los frijoles. Y entonces, de pronto, sobre todo 2 amigos que tengo, sufrían mucho, porque literal sufrían su dieta, y los veías que lo intentaban porque uno de ellos sí necesitaba bajar de peso, el otro quería verse más delgado. Y entonces hay como toda esta diversidad de dietas, que además no solo son las que manejan los especialistas,
sino las que están en las redes sociales. Claro. Y además hoy en día hay un montón de artistas, youtubers, líderes de opinión, sí, que tienen sus canales en Instagram donde suben sus consejos para estar en sí. forma, tienen unos cuerpos impresionantes y reales a veces, y parecería que es muy fácil acceder a esa corporalidad. Y tú que eres especialista, me ayudarás a contarle a nuestros cibernautas que nuestra genética influye mucho en el cuerpo que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? A veces que no esté yo flaquito de 20 kilos, ¿no? O que sea yo talla 3, no quiere decir que estoy gordito, pero es que tengo una genética y una estructura ósea, muscular, que hace que me vea de cierta manera. ¿Esto influye? Claro, o sea, son muchos factores, ¿no? Sí el económico, sí el genético, sí el cultural, creo yo, porque pues al final somos personas, no nada más somos cuerpos enfermos o cuerpos con sobrepeso o claro, cuerpos con algún trastorno alimenticio que no nos, pues vaya, que nos lleva a una malnutrición, ¿no? Porque ya no es la desnutrición, es la malnutrición. Exacto. Entonces, sí, o sea, son muchísimos factores. Claro está que hay que ser más realistas, ¿no? Y también no solamente fijarnos en las formas de los cuerpos. Nosotros, bueno, creo yo que los nutriólogos ahora hacemos más énfasis en la composición corporal, ¿no? De el agua que hay en el cuerpo, el peso en músculos, de huesos, el porcentaje o el peso en grasa también, ¿no? Muchas veces podemos ver a un fisicoculturista que puede exceder de los 100 kilos, pero no tiene tanta grasa, ¿no? Y sí, hay colegas que se especializan en este tipo de personas que practican cierto tipo de deporte, así que construyen cierto tipo de corporalidad. Exactamente. A diferencia de una persona de igual de 100 kilos o un poco más, pero pues porque ya tiene una obesidad mórbida, ¿no? O sea, no hay que fijarnos tanto en los números. Exacto. De una báscula, hay que fijarnos en los saberes también de los especialistas, ¿no? Por eso es importante. Anteriormente, pues se tomaba mucho en cuenta lo que era el índice de masa corporal. Sí. Pero no se toma en cuenta eso, de la composición corporal. Esa es en lo que nos tenemos que enfocar. Eso quiere decir que en la actualidad una cita con el nutriólogo es completamente diferente. Sí. ¿No? En tu experiencia, ¿cómo es o cómo debería ser este contacto o este primer contacto, esta primera vez, entre una persona que decide o que su médico la derivó al especialista? ¿Qué cosas deberían hablarse, deberían preguntarse en esta primera vez con el nutriólogo? Bueno, el primer contacto con un nutriólogo sí lleva un poquito de tiempo, porque se le hace su historia clínica, ¿no? Se le pregunta, sí, por sus medidas antropométricas, su peso, su estatura, sus circunferencias cintura-cadera, se le calcula de todas maneras el índice de masa corporal. También se le pregunta un poquito de su estilo de vida, ¿no? A qué se dedica, cuántas horas pasa sentado. O sea, sí se le hace una investigación, ¿no? Previa. Y el primer contacto es, pues es un poquito largo, ¿no? Al menos yo sí me tardaba un poquito más de una hora más o menos. Y yo creo que muchos de mis colegas siguen haciendo ese procedimiento, ¿no? Sí. El primer contacto, es que sí depende mucho de las personas que acudan, ¿no? Hay personas que van con toda la disposición y los que no, porque son los que canalizan, porque alguien más los manda, es como muy escueta, ¿no? Muy de sí, no, tanto. Se le preguntan varias cosas, ¿no? Incluso de su dentro de esa misma historia clínica se le pregunta sobre enfermedades crónico-degenerativas que pueden ellos padecer, ¿no? Con el paso del tiempo, porque lo padecieron los papás, los abuelitos, ¿no? Sí, todo lo que está en el historial familiar. Exactamente. Sin embargo, creo yo que en la parte de hacer el recordatorio de 24 horas,
no creo yo que defina cómo comen las personas, en realidad, o sea, deja entrever, pero no creo que sea la realidad de lo que coman. Claro. ¿No? Porque digo, porque no incluyes el cumpleaños del amigo, que cuando salimos de la oficina, exacto, que las chelas después de trabajar una serie de imponderables que se presentan todos los días, que modifican, ¿no? Un día salí más tarde de trabajar, ya comí más tarde, no comí a la misma hora. Sí. Esto te lo cuento, tengo varias experiencias ya acumuladas con nutriólogos mías, familiares, y se vuelve complicado el primer encuentro, ¿no? Hay doctores muy empáticos. Sí. Lo hacen todo más ligero, te hablan de tú. Me ha tocado una experiencia en donde no usa bata, por ejemplo, muy casual, frente al nutriólogo con bata. Sí. Que eso pues ya te lo presenta como médico. Sí. Sí, es que como formación creo que es con ese discurso médico, ¿no? De muy institucional, muy de ponte la bata, si no te van a respetar, ¿no? O esa es la idea. Y creo que, bueno, mientras yo estudiaba la licenciatura, sí había profesores que decían, bueno, es que no debería de ser como que necesaria la bata, ¿no? O sea, al fin de cuentas, pues, con bata o sin bata, ustedes saben lo que saben, ¿no? Sí. O sea... Y luego en estas primeras experiencias, pues hay una serie de objetos que salen, uno no sabe precisamente para qué sirven, y además en ciertas personalidades o en ciertos momentos de tu vida donde estás más sensibles, esos objetos evidencian más esas cosas que a lo mejor le pegan a la autoestima, le pegan a la imagen que estamos generando de nosotros mismos, esto de que te midan el gordito, la cinta de medir. ¿Cómo has percibido tú en estos años de experiencia el contacto de las personas con los objetos del nutriólogo? Como sí de miedo, porque es de, ay, es que me tengo que quitar o alzar la ropa porque me va a medir. Sí, porque si no, no se podría hacer una medición correcta, ¿no? ¿Me tengo que quitar mis zapatos para que me pese y me mida? Sí. Sí, pues el zapato pesa. Sí. Entonces, o está la otra parte de, me quiero quitar todo porque no quiero que pese nada más. Que pese nada más, ¿no? Lo que es. Sí. Pero, sí, o sea, muchas veces es como de timidez, porque claro, o sea, tienes que mostrarle tu cuerpo a un completo desconocido todavía, ¿no? Claro. No estás como en esa confianza. Y además un cuerpo que por las circunstancias que seas, tú no lo has terminado de aceptar ni como tuyo, ni como perfecto, así como esté, ¿no? Por alguna razón estás con el especialista y eso hace más difícil este momento, ¿no? Sí. Yo practico CrossFit y en el box donde entreno, hace un año estuvo un nutriólogo trabajando como con todos. Además se hizo este reto de a ver quién bajaba más de peso. Había como diferentes categorías para dar premios. El que bajara más de peso, y ahí estábamos los gorditos, los muy gorditos. Luego estaban los que estaban en forma, pero a ver quién producía más músculo, y era otra categoría de premiación. Y para no hacerte el cuento largo, en este ejercicio había desde el que sentía como mucho estrés y mucha vergüenza por subir y ser pesado y ser medido, frente al que de plano acababa de entrenar y ya se estaba quitando la playera y me toca a mí y voy yo, y ya iba solo con sus licras y se había quitado tenis y iba muy contento. Y esto me llevó a reflexionar precisamente en los tipos de sujetos o de personas que nos estamos acercando a estos especialistas, porque yo creo que para ustedes no debe ser fácil el manejar las diferentes expectativas. No. Y que a lo mejor tú sabes, porque llegas a conocer a tus pacientes, que uno le echó muchas ganas, pero por alguna razón solo te bajó 1 kilo y se va a deprimir. Claro. Y ya sé que le gustan las donas y cómo le voy a hacer. ¿Cómo manejan ustedes precisamente estas emociones que les llegan al consultorio? Bueno, estos son como los casos más sencillos, ¿no? Porque hay personas que tienen enfermedades, además, crónico-degenerativas, ¿no? Que llegan con alguna alteración de la tiroides, que llegan con diabetes, que llegan con hipertensión y ya tienen como hábitos muy, muy arraigados. Creo yo que esos son los pacientes no imposibles, pero los más difíciles. Pero sí son los más difíciles, ¿no?
Y también, en efecto, están estos pacientes que van pues muy dispuestos. Depende también de la relación paciente-nutriólogo, porque, vaya, sí, es muy complicado manejar todas estas emociones, ¿no? Porque llegan unos que van o que hicieron todo como al pie de la letra y no bajaron lo que se había puesto como meta, ¿no? Entonces sí es muy importante desde un inicio poner metas muy, muy realistas, ¿no? Exacto. Porque también varía, depende de cada cuerpo. Que justo esto tiene que ver un poco con el por qué decidiste entrar a la especialidad, que es trabajar con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ponerte a dieta o en el acompañamiento del especialista para ayudarte a reorganizar tus hábitos, para ayudarte con el estrés, con la ansiedad, con una serie de cosas que se activan cuando comemos. Es bien complejo y me parece, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que la nutrición clásica no ha entendido esa complejidad. Me parecería que las personas subimos de peso o estamos bajas de peso porque no comemos bien, ¿no? De ahí la pregunta con la que yo iniciaba, comemos muy mal. Pero es que hay un montón de dimensiones sociales, psicológicas, emocionales, que inciden en cómo nos vinculamos con los alimentos. Claro. Tú ahora, así el día de hoy, ¿cómo ves esta complejidad del sujeto vinculado al acto de comer? Pues es completamente complejo, ¿no? O sea, son muchas cosas las que intervienen. Sí es la necesidad de bajar de peso, pero también es esta parte, ¿no? Que mencionaba que no siempre las personas con quien convive el paciente son empáticos y le puedan ayudar, ¿no? A llevar a cabo estos cambios de hábitos. También está la parte económica, ¿no? Claro. Porque muchas veces se cree que el comer bien es caro y no se recurre a lo que hay de temporada, ¿no? Frutas, verduras. Exacto. Que sean de temporada, le saldría mucho más barato, pero, o sea, también está mucho este discurso, ¿no? De coma yogur light, ¿no? O yogur griego ahora. O yogur griego, exactamente, que también ha estado tan en boga, ¿no? Sí. Últimamente. Y no son productos baratos, ¿no? Sí, no, un litro de yogur griego te cuesta 70, 80 pesos. Un litro y te va a durar 3 días, 4, si nadie más en casa fue y abrió el bote. Sí, entonces, pues está esta parte, yo creo que también está la parte del estilo de vida, ¿no? El tiempo que tienen las personas para hacer sus compras, la preparación de su comida, ¿no? Claro. Creo que sí son muchísimos factores lo que influye. Incluso la estructura ya alimentaria que se le ha forjado pues desde la niñez, ¿no? Cómo las mamás les enseñan a comer también. Sí, que eso es bien importante. Creo que son cosas que nosotros como nutriólogos deberíamos de tomar más en cuenta. Sin embargo, sí me he percatado que ya varios colegas como que han volteado un poquito más hasta a esta parte de la antropología, por así decirlo, sí, ¿no? Sujeto social, ¿no? El sujeto y su cuerpo obeso o bajo de peso o con diabetes o con tiroides, o así ¿no? es, sujeto social. Así es. Pues muchísimas gracias, Beatriz, ha sido un placer platicar contigo porque precisamente nos abres el panorama del especialista de el bien comer, vamos a llamarle así, ¿no? Saber que hay especialistas que se están abriendo a incorporar elementos de nuestra dieta cotidiana, que hoy en día en la nutrición se discute el sistema Milpa, sí. ¿No? Esas cosas que los mexicanos comemos y que cuando desaparecen de nuestro mapa de alimentos permitidos, así es. Pues se vuelve muy complicado manejarlo, genera ansiedad, genera estrés. Entonces, pues, les invito, quien lo necesite, acérquese al especialista. Sí, es muy importante que se fijen que realmente sea un especialista. No es suficiente el coach motivacional. Sí, no. No es suficiente el coach de los gimnasios. Muchos de ellos no siempre tienen esta preparación como nutriólogos, ¿no?
y que hay otro riesgo, ¿no? El consumir proteínas, aminoácidos y todos esos productos que están ahí a la mano y que se venden pues muy fácil, uno los consigue muy fácilmente. Sí. Y esta idea de llevar al cuerpo a ciertos ciclos que luego a largo y mediano y largo plazo tiene consecuencias graves en el cuerpo. Claro. Y que a veces esos mismos resultados los podemos lograr con el acompañamiento de un especialista como el nutriólogo, quienes están interesados en construir ese tipo de corporalidades y de manera más saludable. Claro. ¿No? Entonces, me parece que es importante decirle a la gente lo que hace un especialista como tú, cuál es su función, cuáles son sus saberes, cómo están entendiendo a su paciente. Sí. Y esta perspectiva que nos traes tú hoy de que el paciente también es una persona, me parece bien interesante. Muchas gracias, Dulce. No, de que gracias a ti por invitarme. Pues, cibernautas, ahí está. El nutriólogo no solo es el especialista que se encarga de decirnos que estamos gorditos, sino es un trabajo mucho más complejo y que hoy en día entiende nuestros cuerpos así, complejamente, ¿no? En un contexto social, laboral, temporal, muy particular, y están entrenados, se han formado para acompañarnos en esa complejidad. Entonces, de ahí la importancia del tema de hoy, y los esperamos en nuestra próxima entrega de Etnográficas, Cultura y Vida Cotidiana. Adiós.